Fui a la notaría del centro de Madrid para vender el piso de mis padres con mi hermana mayor, después de meses de discusiones y silencios incómodos, sin saber que ese día iba a descubrir que toda mi familia me había mentido y que yo era el único que no conocía la verdad. Soy el hijo menor, el que siempre no se entera, el que firma lo que le ponen delante, y mientras aceptaba perder la casa de nuestra infancia, escondía un detalle que nadie más parecía recordar o que todos preferían enterrar. La sala de espera olía a café recalentado y papel viejo. Las paredes eran beige, impersonales, y había una planta artificial en una esquina que llevaba años sin engañar a nadie. Mi hermana Clara estaba sentada frente a mí, con el bolso perfectamente colocado sobre las rodillas, la espalda recta y la mirada fija en un punto invisible. No me miraba. No lo había hecho en toda la mañana. Cada vez que intentaba decir algo, ella respondía con la misma frase: esto es un trámite, no lo compliques. Yo asentía, como siempre. Tenía las manos sudadas y las frotaba contra los vaqueros, pensando en el parquet del piso, en la ventana del salón que daba a la calle Alcalá, en el ruido del tráfico mezclado con la radio de mi padre los domingos. Todo eso iba a desaparecer con una firma. O eso creía. Cuando el notario nos hizo pasar, el sonido de nuestros pasos sobre el suelo de mármol me pareció demasiado fuerte. Nos sentamos frente a su mesa, amplia, ordenada, con una carpeta azul en el centro. Una carpeta vieja, gastada en los bordes, con marcas de haber sido abierta y cerrada demasiadas veces. No era nueva. No era la típica carpeta impoluta para una compraventa rápida. Eso fue lo primero que me hizo sentir raro. El notario, un hombre de unos 60 años, con gafas finas y voz tranquila, empezó a revisar documentos sin hablar. Solo se oía el roce del papel y el tic-tac de un reloj de pared. Clara cruzó las piernas. Le temblaba ligeramente el pie. Yo lo vi. Ella siempre decía que no estaba nerviosa, pero su cuerpo no sabía mentir. Es todo muy sencillo, dijo por fin, sin levantar la vista. ¿Procederemos a la firma de la venta del inmueble situado en? No escuché la dirección. Me quedé mirando la carpeta azul. Recordé haberla visto antes, muchos años atrás, en un cajón del mueble del pasillo, el que mi madre cerraba con llave. Recordé haber preguntado qué era y que ella me dijera: nada que te interese ahora. Yo tenía 15 años y confiaba en todo. El notario pasó una página, luego otra. Frunció el ceño. Se detuvo. Clara apretó el bolso con ambas manos. Antes de continuar, dijo: hay un documento que debo leer en voz alta. Levantó la vista y me miró directamente a mí. No a Clara. A mí. Necesito confirmar su nombre completo, añadió. Daniel Martín López, respondí, con la voz más seca de lo normal. Él asintió despacio. Deslizó un papel distinto sobre la mesa. No era el contrato de compraventa. Era más antiguo, amarillento, con un sobre pequeño sujeto con un clip metálico. Clara se movió en la silla. Eso no hace falta, dijo rápido. Ya lo revisamos antes. Es solo un trámite. El notario no respondió. Abrió el sobre pequeño con cuidado, como si supiera que lo que había dentro pesaba más que el papel. Sacó una hoja doblada en 4. La desplegó lentamente. Yo sentí un nudo en el estómago. Algo no encajaba. No era así como imaginé vender la casa de mis padres. Pensé que firmaríamos, nos iríamos cada uno por su lado y ya está. Pero el silencio en esa sala era distinto. Denso. Cargado. Este documento, empezó, está fechado hace 17 años. Miré a Clara. Por primera vez, levantó los ojos hacia mí. Estaban brillantes, húmedos. No dijo nada. Y menciona explícitamente al señor Daniel Martín López, continuó el notario, como único. Se detuvo. Bajó la vista otra vez. Volvió a leer una línea. Parpadeó. Algo en su expresión cambió. Entonces ocurrió. Justo antes de seguir leyendo en voz alta, el notario se quedó mirando el documento durante demasiado tiempo, como si necesitara confirmar que no estaba cometiendo un error.
La sala entera parecía contener la respiración. Yo sentí un frío raro subiéndome por la espalda, y supe, sin entender todavía por qué, que ese piso, esa carpeta azul y ese sobrepequeño escondían una verdad que iba a cambiarlo todo, aunque aún no sabía hasta qué punto. Tengo 40 años y, hasta hace poco, pensaba que era una persona normal, del montón. Trabajo como administrativo en una empresa de suministros eléctricos en Vallecas. Llevo allí más de 12 años. Entro todos los días a las 8 de la mañana, me siento en la misma mesa, saludo con un gesto a los compañeros de siempre y preparo el primer café del termo que traigo de casa. Es amargo, como casi todo últimamente. Paso el día entre hojas de cálculo, llamadas de proveedores y facturas atrasadas. Salgo a las 5:30, compro algo rápido en el mercado de la esquina y vuelvo al piso donde vivo solo desde que falleció mi madre. No tengo pareja ni hijos. Tampoco grandes planes. Nunca los tuve. Mi hermana Clara es todo lo contrario. Mayor que yo por 3 años, abogada desde los 23, con carácter fuerte, decisiones rápidas y ese tono de voz que hace que no te atrevas a llevarle la contraria. Siempre fue la preferida de mi padre, eso no lo decía nadie en voz alta, pero se notaba. Clara tiene cabeza, decía él con orgullo. Y mi madre asentía. A mí me llamaban el tranquilo, el sensible, el que no da problemas. Eso creí que era algo bueno, hasta que me di cuenta de lo fácil que es desaparecer cuando no haces ruido. Crecimos juntos en el piso de nuestros padres, en la calle Alcalá, un tercero sin ascensor, con un salón estrecho y un pasillo largo lleno de fotos enmarcadas. Allí aprendimos a convivir sin hablarnos demasiado. Clara tenía su mundo y yo el mío. Ella con sus libros de leyes, yo con mis juegos, mis dibujos, mis preguntas sin respuesta. Cuando crecimos, ella se fue pronto de casa. Yo me quedé. Cuidador invisible de mi madre enferma, de mi padre en sus últimos años. Clara venía los domingos, traía un tupper, decía 3 frases y volvía a su vida. Pero cuando murieron, reapareció con toda la autoridad que yo nunca supe tener. Tras la muerte de mi padre, Clara organizó el entierro, contactó con el abogado, gestionó los papeles del banco. Déjamelo a mí, repetía. Y yo, con la cabeza en otra parte, lo agradecí. Cuando murió mi madre 2 años después, todo se repitió, cajas, certificados, firmas. Yo seguía aturdido. Clara parecía inmune. Recuerdo que al salir del tanatorio me preguntó directamente qué íbamos a hacer con el piso. A mí me acababan de entregar la urna con las cenizas de mamá. No sabía ni cómo respirar, y ya estábamos hablando de ventas. No podemos permitirnos tenerlo parado, dijo. Los gastos son muchos. Impuestos, comunidad, agua, luz. ¿Para qué lo queremos vacío? Es que, es la casa de toda la vida, balbuceé. Precisamente por eso. Hay que cerrar etapas, Dani. No es sano. Esa frase me la repitió tantas veces que acabé creyéndola. Acepté que era lo más sensato. Incluso cuando me dolía pensarlo. Cada vez que iba al piso, sentía que mi madre iba a salir de la cocina con su bata de flores. El sofá seguía hundido por el lado donde se sentaba mi padre. La radio de la repisa aún tenía pilas. Las ventanas todavía tenían restos del adhesivo de las pegatinas de Navidad. Pero Clara insistía, había que vender. Firmé los primeros papeles sin leer. Me dijo que era lo típico, solo autorizaciones para poder hacer tasaciones, consultas al registro, cosas así. Después vinieron los poderes notariales. También firmé. Es más fácil si lo llevo yo, dijo. Yo estaba bloqueado. Trabajaba, comía solo, dormía mal. Confiaba en ella. Siempre lo había hecho. Pero pronto empecé a notar cosas. Correos a los que no estaba copiado. Llamadas que no me comentaba. Cuando preguntaba por la cuenta común, me respondía con evasivas, está todo controlado. Nunca me enseñaba nada. Un día mencionó que había movido unos fondos para cubrir gestiones. Otro, que había hecho arreglos urgentes en el piso y que los pagaría con nuestra parte. ¿Qué parte? Pensé.
Nunca vi facturas. Pero tampoco pregunté. Me daba miedo parecer desconfiado. Lo peor fue cuando intenté organizar una última visita al piso antes de firmar la venta. Quería pasar una tarde allí, solo, en silencio. Clara me dijo que no podía ser, que ya estaba todo preparado para la entrega. No es momento de sentimentalismos, dijo. Me dolió. Pero no dije nada. Los días previos a la firma en la notaría me sentía como un extraño. Clara hablaba por teléfono con el abogado del comprador, con el agente inmobiliario, con el notario. A mí solo me decía la hora a la que debía presentarme. Llega puntual, no hagas preguntas, es un trámite. Como si mi presencia fuera decorativa. Me costaba dormir. Empecé a recordar cosas antiguas, la vez que rompí una figura del salón y mentí, la vez que mi padre me gritó porque saqué un 6 en matemáticas, la vez que Clara se quedó callada cuando me echaron la culpa por algo que hizo ella. Siempre había sentido que en mi familia mi voz era la menos escuchada. Pero hasta ahora nunca había pensado que también podía ser ignorado por completo. Lo que me dio la estocada final fue encontrar, la noche antes de la firma, un sobre viejo en una caja de cartón que me traje del piso cuando vaciamos parte del trastero. Tenía el membrete del despacho del notario con el que trabajaban mis padres. Dentro había un documento que no entendí del todo, pero reconocí mi nombre completo y una referencia a un usufructo vitalicio. No quise leer más. Pensé que estaba malinterpretando, que sería algo antiguo y sin valor. Pero la duda se me instaló como una espina en la garganta. Y entonces llegó el día. Clara me recogió en la estación. Apenas hablamos durante el trayecto. Cuando entramos en la notaría, todo parecía normal. Pero el ambiente se podía cortar con un cuchillo. Clara evitaba mi mirada. Tenía las manos heladas. El notario abrió la carpeta azul, revisó papeles y, en medio de todo, se detuvo. Sacó un sobre pequeño, lo abrió con calma y dijo mi nombre completo en voz alta. Su tono cambió. Clara se puso rígida. Y ahí, justo ahí, supe que algo iba mal. Que no estaba allí solo para firmar una venta. Que el documento que iba a leer tenía mi nombre, pero no como yo pensaba. Que ese sobre contenía una verdad que Clara conocía y yo no. Que no era solo un trámite. Era algo más. Algo que estaba a punto de reventar frente a mí y que cambiaría para siempre lo que creía saber sobre mi familia. Daniel Martín López, repitió el notario, mirando el documento como si quisiera asegurarse de que no había leído mal. Yo asentí, confuso, sin entender por qué de pronto todo se había detenido. El silencio era tan denso que se oía el zumbido del fluorescente en el techo. Clara no levantaba la vista. Sus manos estaban tensas sobre el bolso. El notario inspiró hondo, deslizó la hoja hacia sí mismo, y sin consultarnos, empezó a leerla en voz alta. Documento anexo con fecha de junio de 2005, registrado por el señor Manuel López y la señora Teresa Martín, hizo una pausa. Sus padres, entiendo, aclaró mirándome. Asentí otra vez, más despacio. El corazón me latía en el cuello. El presente documento establece que, en caso de fallecimiento de ambos titulares, el inmueble de la calle Alcalá número 54, tercero izquierda, pasará a ser de usufructo exclusivo y pleno del hijo menor, Daniel Martín López, durante un plazo indefinido, reservando a la hija mayor, Clara López Martín, únicamente el derecho de tanteo en caso de futura venta o cesión, siempre y cuando exista acuerdo mutuo. Me quedé paralizado. Escuché las palabras, pero no las entendí del todo hasta que el notario alzó la mirada y dijo con calma. Esto significa que, según este documento firmado por sus padres, usted es el único heredero directo del piso. No se puede vender sin su consentimiento total. Y, de hecho, la venta aquí registrada no podría ejecutarse sin antes revocar este usufructo. Clara se levantó de golpe. Su silla raspó el suelo con un chirrido seco. Eso está desactualizado, dijo, como una orden. Ya presentamos un testamento posterior. Esto es un error. No, no lo es, respondió el notario, sin inmutarse. Revisé todo esta mañana.
El testamento al que usted hace referencia no fue registrado correctamente. Este documento, en cambio, sí está legalizado y tiene validez plena. Se lo expliqué por teléfono, ¿recuerda? Ahí supe que Clara ya lo sabía. Supe que había venido sabiendo perfectamente que no podía vender el piso sin mí. Que lo intentó igual. Que me sentó aquí esperando que yo firmara, que no preguntara, que siguiera siendo el de siempre, el hermano que no complica las cosas. ¿Por qué no me dijiste nada? Pregunté. No grité. No podía. Porque no lo ibas a entender, escupió Clara, volviéndose hacia mí por fin, con los ojos cargados de rabia contenida. Siempre igual, Dani. Siempre con tus dudas, con tus nostalgias, con tus necesito pensar. Este piso está vacío. Lleva años muerto. No puedes vivir en el pasado toda la vida. No puedes quedarte con todo tú solo. No quiero quedarme con todo, dije, apenas con voz. Quería saber la verdad. Solo eso. La verdad es que mamá y papá se equivocaron, siseó. Te sobreprotegieron. Te hicieron creer que eras especial solo porque no sabías tomar decisiones. Y ahora lo usas como un escudo. ¿De verdad piensas que mereces quedarte con el piso solo porque firmaron eso cuando tú aún vivías con ellos? Sí, intervino el notario con frialdad. Legalmente, sí lo merece. Y moralmente, no es su lugar juzgarlo. Usted ha intentado forzar una venta ocultando un documento válido. Eso puede tener consecuencias. ¿Consecuencias? Rió Clara, seca, nerviosa. Lo que tiene consecuencias es pasarse la vida esperando que otros decidan por ti. ¿Y lo que hiciste? ¿Lo que me ocultaste? Le pregunté, levantándome también. ¿Eso no tiene consecuencias? Ella se calló. Nos miramos por primera vez en meses. De verdad. No como hermanos, sino como extraños que comparten una historia que se partió en algún punto que ninguno supo detener. ¿Y qué vas a hacer? Susurró. ¿Vas a quedarte ahí, solo, con un piso vacío? ¿Para qué? Quise decirle muchas cosas. Que no se trataba del piso, sino de lo que representaba. Que esa casa era lo último que quedaba entero de nuestra familia. Que no podía dejar que se vendiera como si fuera un mueble viejo. Pero no dije nada. Solo volví a sentarme. El notario carraspeó y cerró la carpeta azul. Dado que hay un documento activo que impide la venta sin el acuerdo del señor López, esta operación queda suspendida. Recomiendo revisar todo con un nuevo abogado y plantear alternativas. Por hoy, no hay nada más que firmar. Clara cogió su bolso, furiosa. Me miró como si yo acabara de traicionarla. Pero no dijo nada más. Salió de la sala sin despedirse. Y yo me quedé ahí, quieto, con la respiración entrecortada, viendo cómo esa carpeta azul volvía a cerrarse. Sabía que lo que acababa de pasar no era solo un problema legal. Era otra cosa. Algo más profundo. Algo que venía de muy atrás. Algo que acababa de romperse y que no se iba a poder reparar con firmas ni con disculpas. No recuerdo cómo salí de la notaría. Solo sé que, cuando quise darme cuenta, estaba en una cafetería a la vuelta de la esquina, con un café con leche delante que no había pedido. Tenía las manos heladas y la frente sudada. El camarero me preguntó 2 veces si estaba bien. Asentí con una mueca. No sabía qué decir. Me temblaban los dedos como si tuviera fiebre. Saqué el móvil y vi un mensaje de Clara, lo arruinaste todo. Nada más. Sin saludo. Sin explicación. Ni siquiera una maldición, solo eso. Y aún así me dolió como si me hubieran escupido en la cara. Volví a casa en metro. 40 minutos en los que no miré a nadie, no pensé en nada concreto. Me senté junto a la ventana, aunque no había paisaje, solo túneles y anuncios pegados al cristal. En casa me quité los zapatos y me senté en el suelo del salón, al lado del radiador. No encendí la tele. No tenía ganas. Me pasé las manos por la cara. El piso estaba en silencio. Un silencio que pesaba.
Esa noche no dormí. Me puse a revisar papeles viejos, carpetas donde guardaba facturas, recuerdos, cartas de mis padres. Encontré una tarjeta del hospital donde estuvo mi madre internada, un recibo del supermercado de hace años, una carta de Navidad escrita con la letra de mi padre, para que no te falte nunca lo básico. Lloré. No como en las películas, no con sollozos. Solo lágrimas secas, mudas, de esas que no alivian nada. Sentí que me habían arrancado algo que ni siquiera sabía que tenía. Al día siguiente llamé al trabajo y pedí 2 días libres. Dije que tenía asuntos familiares. No preguntaron. Nunca preguntan. Me puse una chaqueta vieja y volví al piso de mis padres. Llevaba meses sin pisarlo. Clara tenía las llaves también, pero dudaba que volviera por allí después de lo que había pasado. Cuando abrí la puerta, el olor me golpeó en el pecho. No a humedad ni a polvo. A casa. A ropa guardada. A cera del suelo. A lo de antes. El recibidor seguía igual, con el perchero cojo y el espejo ligeramente inclinado. Crucé despacio el pasillo y toqué las paredes como si fueran personas dormidas. En el salón, la luz entraba por la ventana y proyectaba la sombra de la cortina sobre el suelo. Me senté en el sofá de mi padre. Cerré los ojos. Respiré. Ese día limpié durante horas. Tiré papeles, revisé cajones, separé cosas para donar. Fue como ir desmontando mi infancia pedazo a pedazo. En la cocina encontré una lista de la compra escrita por mi madre. En el armario del baño, un bote de crema con su nombre. En el dormitorio, una bufanda de lana que todavía olía a su perfume. No podía con todo. Pero tampoco podía parar. A media tarde encontré una caja de madera con cerradura rota. Dentro había sobres, documentos y un álbum de fotos que nunca había visto. En una de las páginas, una imagen en blanco y negro, yo, de niño, en el salón, con Clara a mi lado. Ella tenía unos 8 años. Yo 5. Nuestros padres estaban detrás, sonriendo. Mi madre me tenía la mano apoyada en el hombro. Mi padre tenía la otra sobre el respaldo de la silla de Clara. Todo parecía normal. Pero en ese momento sentí algo raro. Una tensión que no sabía poner en palabras. Como si esa familia feliz fuera una escenografía que solo ahora podía ver con otros ojos. Me fui del piso al anochecer, con una bolsa llena de papeles y una carpeta con documentos que quería revisar con calma. No sabía si iba a volver pronto. Parte de mí quería quedárselo, restaurarlo, hacerlo mío. Otra parte quería venderlo y dejar atrás todo. Pero algo me decía que aún no podía decidir. Pasaron los días. Clara no me volvió a escribir. Silencio absoluto. Ni llamadas, ni correos, ni mensajes. Yo tampoco la busqué. No tenía fuerza. Empecé a revisar los papeles con más detalle. Leí el documento del usufructo una y otra vez. Lo entendí todo. Mis padres lo firmaron cuando mi madre empezó a enfermar, y lo dejaron registrado sin decirme nada. Quisieron protegerme, eso estaba claro. Pero también ocultaron algo. Fui al archivo histórico y pedí una copia del testamento anterior, el que Clara decía tener. No estaba registrado oficialmente. No era válido. Lo supo desde el principio. Eso me dolió más que cualquier otra cosa. No que lo intentara vender. Sino que, sabiendo que no podía, esperara que yo firmara igual. Que contara con mi ignorancia como herramienta. Una tarde, mientras volvía del trabajo, me crucé con Clara en la calle. Fue solo un instante. Ella venía hablando por teléfono. Me vio. Dudó. Yo también. Bajé la mirada y seguí caminando. Sentí su silencio detrás como un golpe. Desde entonces, supe que nuestra relación ya no era lo que fue. Quizás nunca lo había sido. La confianza se había roto. No por el piso. Por lo que el piso representaba, lo que nos quedó sin hablar, lo que se tapó, lo que se heredó sin querer. Y así, poco a poco, empecé a cambiar. No de forma espectacular.
No me volví valiente de un día para otro. Pero algo en mí dejó de callar. Empecé a revisar mis cosas, mis papeles, mis límites. A preguntarme qué quiero. A pensar en el piso no como un obstáculo, sino como una oportunidad. A mirar el pasado de frente y decidir, por fin, qué hacer con él. Aunque el dolor seguía ahí, sentía algo nuevo, una calma rara, como si por fin hubiera abierto una puerta que llevaba años cerrada. Y aunque todavía no sabía qué iba a encontrar del otro lado, al menos sabía que la llave estaba en mis manos. Volví al piso por última vez una mañana de sábado, con el abrigo abierto y una copia impresa del documento de usufructo en la mochila. Había pasado un mes desde la escena en la notaría. Afuera, Madrid estaba en plena rutina, gente con bolsas del mercado, niños en patinetes, el murmullo lejano del tráfico. Pero dentro del edificio, todo era más lento, más espeso. Subí las escaleras sin prisa. Cada peldaño era una especie de despedida. Cuando abrí la puerta, la casa me recibió con ese olor a cerrado, a polvo tranquilo. La luz entraba por las mismas ventanas de siempre, pero ya no dolía verla. Dejé la mochila sobre la mesa y me senté en el suelo del salón, cruzado de piernas, como hacía de niño cuando jugaba con los coches. Miré alrededor. Todo estaba casi vacío. Solo quedaban algunas cajas, un par de sillas y la lámpara del techo. Silencio, pero no hostil. Era el tipo de silencio que acompaña, no el que castiga. Revisé otra vez los documentos. Entendí cada línea. El piso me pertenecía. No por un capricho ni por una jugada sucia, sino porque mis padres lo decidieron así, y lo dejaron por escrito. Porque cuando mi madre enfermó, quiso asegurarse de que yo no me quedara sin nada. Porque cuando mi padre firmó ese papel, sabía que Clara podía arreglársela sola, pero yo aún no, y eso me dolía. Me dolía saber que mis padres sintieron que tenían que protegerme así, como si yo no fuera capaz de sobrevivir sin ellos. Me dolía más aún que Clara lo supiera y lo interpretara como debilidad. Que me viera como un obstáculo. Que no pudiera aceptar que, por una vez, yo tenía derecho a algo. Saqué la carpeta azul. La misma que estaba en la notaría. Clara se la había olvidado ese día y nadie volvió a buscarla. Dentro, además de los papeles oficiales, había una hoja doblada que yo no había visto antes. La abrí con cuidado. Era una carta. Escrita a mano. La letra era inconfundible, la de mi madre. Daniel, si estás leyendo esto, significa que el notario cumplió con lo que le pedí. No sabía cómo explicártelo en vida sin que doliera, así que preferí dejarlo por escrito. Este piso es tuyo porque es el lugar donde más viviste, donde cuidaste a papá, donde dormiste en el sillón cuando yo ya no podía subir las escaleras. No es un premio. Es un acto de amor. Tu hermana es fuerte. Tú también, aunque aún no lo sepas. Pero tú tienes otra forma de cuidar. Silenciosa, constante. Por eso esta casa es tu refugio. Y si algún día decides venderla, que sea por elección, no por obligación. Nadie más decide eso. Solo tú. Con amor, mamá. Leí esa carta 5 veces. Luego la doblé y la guardé en el bolsillo interior de mi abrigo. No lloré. Oh sí. Pero sin escándalo. Fue como si algo se aflojara por dentro. Como si esa frase, no es un premio, es un acto de amor, me devolviera el aire. Llamé a un cerrajero esa misma tarde. Cambié la cerradura. Clara tenía aún la llave. No por venganza. Por límite. Por paz. No volví a escribirle. No porque la odiara, sino porque entendí que la relación que teníamos era otra cosa, un hábito, una estructura donde yo callaba y ella decidía. Eso ya no existía. No había espacio para una guerra, pero tampoco para más silencios incómodos. El conflicto había terminado. Y en su lugar, quedaba solo lo esencial. Empecé a ir al piso cada fin de semana. Lo limpié. Pinté las paredes. Arreglé la lámpara. Puse una radio antigua que encontré en casa de mi tía.
Escuchaba música bajita mientras barría o sacaba clavos de la pared. No tenía prisa por mudarme. No sabía si lo haría. Pero cada rincón recuperado era una forma de recuperar algo mío. No un pasado, sino una dignidad. También volví a ver a un par de amigos de la adolescencia. Uno de ellos, Jorge, me ayudó con una estantería. El otro me trajo una planta. Una tarde, mientras tomábamos café en el balcón, me preguntó: ¿y ahora qué vas a hacer con esto? Miré la calle, los árboles, el edificio de enfrente. Me encogí de hombros y respondí: lo que quiera. Por primera vez en mi vida, lo que yo quiera. Y lo dije con la certeza de alguien que ya no necesita permiso para existir. Suscríbete al canal para recibir cada día nuevas historias de Reddit antes que nadie.